Muy bien, mis amados, ¿cómo le ha parecido hasta el momento lo que hemos estudiado? Este mandamiento es bastante extenso, porque, mis amados, nosotros nos hemos acostumbrado a mirar la ley de Dios solo la letra, lo que entendemos por encimita, pero no hemos cavado profundo de cuán maravilloso es el Dios que tenemos, porque la ley de Dios contiene, si ustedes se han puesto a analizar, ¿cuántos no contiene la ley de Dios? 8 nos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza. 2, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no matarás, no hurtarás, no adulterarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. ¿Cuántos? 8. Y esos no, la gente los toma como una carga. Es que Dios es el Dios de las prohibiciones. Es que Dios no nos ama. Todo es no. Pero ¿saben? Esos no son la mayor bendición que Dios ha dejado en su santa ley. ¿Y saben por qué el Señor desplegó su ley en 10 mandamientos? En el cielo no era sino solo los 2 grandes mandamientos que Jesús dijo. En el cielo solo se podía decir de la ley de Dios que toda criatura que debía amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a sus semejantes como a sí mismo. ¿Saben por qué el Señor dio el decálogo o desplegó este decálogo en 10? Porque precisamente Él conocía y sabía el corazón del ser humano y a qué se habría de enfrentar en este planeta Tierra. Y tristemente, por causa de la transgresión de la ley de Dios, es que el ser humano experimenta tantas desgracias, tanta maldición. Y esto me hace recordar cuando yo era niño, mi mamá me decía: no haga esto, no salga a hacer aquello. Y recuerdo que a mí me gustaba mucho una bicicleta que había heredado de mi hermano, que murió a los 17 años, un accidente en su trabajo, murió. Y heredé una bicicleta, yo era el menor. Así que me quedaba la bicicleta a mí, pero mi mamá sabía que yo tenía un corazón muy travieso. Y ella, mientras que no estuviera supervisándome, ella no me dejaba montar en la bicicleta, porque sabía que yo arrancaba como loco en esa bicicleta y algo me podía pasar. Y ella me decía: no la puedes utilizar cuando yo no esté. Solo cuando yo esté pendiente y sé que está aquí cerca, sí. Porque si usted la utiliza cuando yo no esté, ahí tome su tate quieto. Y apenas yo veía que ella se iba, yo agarraba la bicicleta. A mí no me importaba el no de mi mamá. Solo hasta que un día casi pierdo la vida, fue que comprendí que el no de mi mamá era porque ella me amaba y deseaba preservar mi vida y deseaba que yo pudiera gozar de largos días en esta tierra. Amén. Por eso, mis amados, el Señor dicta 8 nos, que son la mayor bendición para aquellos que viven de acuerdo a su santa ley. Es para guardarte de las consecuencias terribles de un corazón que ha sido pervertido por causa del pecado y que va hacia la perdición si no nos humillamos delante del Señor y lo reconocemos a Él en nuestra vida como el único Dios verdadero. Este primer mandamiento, al igual que todos, pero en especial este primer mandamiento, tiene una doble connotación. No solamente nos quiere hacer recordar que Dios es el único Dios verdadero y que a Él es el único que debemos adorar, sino que también este mandamiento nos manda a adorarle a Él como Él lo merece. No solamente basta saber que existe un Dios en los cielos, un Dios verdadero, sino que este mandamiento exige de toda criatura que Él sea el Dios de su vida.
Y para que Dios sea el Dios de nuestra vida, debemos conocerlo. Debemos saber qué es lo que a Él le gusta. Debemos saber qué es lo que a Él le agrada. Cómo debemos adorarlo, para que Él pueda ser el Dios tuyo y el Dios mío. No podemos agradar a Dios si primero no lo conocemos. Juan capítulo 17 versículo 3 dice que en esto consiste la vida eterna. ¿En qué? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Quién es el único Dios verdadero? El Padre Celestial, que está allí en los cielos, y a Jesucristo, a quien Él envió para revelar al Padre. Por eso Felipe le pregunta al Señor: muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. ¿Y qué le responde? ¿Y qué le responde el Señor Jesús? ¿Qué le responde? ¿Qué le responde el Señor Jesús? ¿Tanto tiempo me habéis visto a mí y que no has conocido al Padre? ¿Por qué? Porque el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. Porque Jesucristo venía a revelar al Padre en su vida. Lo que era Cristo era ¿quién? El Padre, porque ambos tienen las mismas características, los mismos atributos de carácter. Y por eso la palabra del Señor dice: en esto consiste la vida eterna. Porque para que Dios se agrade y para que Él sea nuestro Dios, debemos agradarlo a Él. Y por eso, luego de reconocer que Él es Dios, que Él es el único Dios verdadero, llegaremos a ser de Él el objeto supremo de nuestra vida. Él debe ser el centro de nuestra adoración. Pero para que Él sea el centro de nuestra adoración, debemos saber de qué manera debemos adorarlo. Muchos le brindan una adoración a su manera. Pregunto, ¿Caín cuando presentó su ofrenda adoró al Señor? Sí, lo adoró, trajo una ofrenda. Pero no lo adoró de acuerdo a la voluntad de ¿quién? De Dios, sino de acuerdo a sus propios deseos. Dice que él trajo lo mejor del campo. ¿Pero qué era lo que Dios había pedido? ¿Lo mejor del campo? No, era un cordero, era un sacrificio. Hermanos, muchos de nosotros nos pasa lo mismo cuando venimos a adorar al Señor. ¿Venimos a adorar al Señor como a Él le agrada? La adoración que se le brinda en este lugar es la que Dios pide, es la que Dios ha establecido en su palabra. En esto consiste la vida eterna. Muchos adoran a Dios y la adoración no es agradable delante de su presencia. Muchos quieren venir con su vida de pecado y no ha pasado nada. Muchos quieren hacer de oídos sordos a Dios y como que Dios pasa por alto todo. Y venir a presentarse delante del Señor a adorarle en la condición en que están, cuando no hay un verdadero reconocimiento del pecado en su vida. Su palabra lo dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará ¿en dónde? En el reino de los cielos, sino aquellos que han aprendido a hacer la voluntad del único Dios verdadero. Cuando Dios es el objeto supremo de nuestra vida, de nuestro corazón, la adoración que le brindamos no es la que a mí me gusta. Vea, hermanos, hoy tristemente la música que se está metiendo aún dentro de nuestra iglesia, en el mundo cristiano, eso ya está hecho. Es la que le agrada al ser humano y no la que adora a Dios. Y ya eso está ocurriendo dentro de nuestro pueblo. Se está creando un tipo de música que no adora a Dios. Una música que solo mueve sentimientos y emociones, pero que no eleva el corazón en solemnidad y en arrepentimiento a través del mensaje y a través de la melodía. Pura música rítmica para mover las emociones y las alegrías del corazón, pero no para llevar al corazón a humillarse delante del único Dios verdadero. ¿Es lo que le agrada al ser humano o es lo que le agrada a Dios? Pues la verdadera adoración proviene de un corazón que se entrega
que se entrega y se humilla y que da preferencia a Dios en primer lugar y que cada día medita en su palabra para saber qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que Él pide de mí. Y eso hace tu siervo. ¿Por qué? Porque ahora también Él desea vivir una vida de servicio. Si usted quiere hacer del Dios eterno su Dios, debe aprender a servir al Señor con todo su corazón. A tiempo y afuera de tiempo. No importa donde Dios lo llame, lo que usted tenga que hacer, usted está dispuesto porque Él es lo mejor, lo más grande en su vida. Él entregó todo para nuestra salvación y Él pide no menos de eso, todo también de nosotros. Por eso el mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, a donde Dios te pide que vayas. Usted y yo, si realmente Él es el Dios eterno, debemos hacerlo porque Él pide todas nuestras fuerzas, todo nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Que no voy a hacerlo de mala gana, ni porque me toca. Lo hago porque amo al Señor. Y la mejor manera de manifestar el amor de Dios es en mi trato con los demás. ¿Cómo usted demuestra que ama a Dios? El Señor dice en 1 de Juan: el que no ama a su prójimo, el que no ama a otro, no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Es amor. ¿Cómo una persona identifica que ese realmente viene de parte del Señor? En su trato con los demás, en su amor, en su abnegación, en su vida de servicio, de entrega. De lo contrario, Dios no nos reconoce como sus adoradores. Aquel que ama a Dios vive de acuerdo a su voluntad. El amor no se desliga de la voluntad de Dios. Si me amáis, guardad mis ¿qué? Mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo aquel que no guarda mis mandamientos, que dice en 1 de Juan 2:3, es un mentiroso y la verdad no está en él. Si queremos que Dios sea el Dios de nuestra vida, el amor de Dios se debe revelar en nuestro trato con los demás. De lo contrario, Dios no sigue siendo el Dios de nuestra vida. Y por eso el amor y la obediencia van de la mano. La fe y las obras deben ser el resultado de un amor verdadero, de una entrega verdadera al único Dios verdadero. Que aprendamos a amar a Dios por encima de nuestros propios deseos, inclinaciones y hábitos. Porque ya veíamos, y al final dice, debemos vaciarnos del yo. Si no nos vaciamos del yo, el yo es el Dios de nuestra vida. ¿Y dónde queda el Dios verdadero? A un lado. Vea lo que dice este otro párrafo, escúchalo. Ninguna desgracia es tan grande como el convertirse en adorador, de un Dios falso. Cuando se permite que los afectos que Dios reclama para Él se le dirijan a objetos terrenales, a una mujer, a un hombre o a alguna cosa terrenal, Dios es reemplazado por el objeto que encadenan los sentidos y los afectos. Pregunto, ¿no pasó algo hace poco que muestra la realidad de esta declaración de la inspiración divina del Espíritu Santo? Hace poco se escuchó la noticia de este joven que se quitó la vida porque centró sus afectos, sus emociones y sus deseos y dejó a Dios de un lado. Y cuando dejamos a Dios de un lado es la peor desgracia que el ser humano puede cometer. Porque dejamos al único que nos sostiene y que nos hace que nuestra vida realmente valga la pena. Él es nuestra única esperanza. Amén. Su palabra dice: separado de mí, nada podéis hacer. Aunque el ser humano viva y crea que lo que el enemigo le ofrece es bueno,
La palabra del Señor dice en el libro de San Juan capítulo 10 versículo 10 que el diablo es el ladrón que solamente ha venido a hurtar, matar y destruir. Pero el Señor ha venido para darnos vida y darnos vida en abundancia. Amén. Y la única manera para que esa vida comience en ti y en mí es que lo reconozcamos a Él. Él quien es la vida. Él quien es el todo para nosotros. El que tiene al Hijo, dice su palabra, tiene la vida. Pero cuando usted centra su vida en cualquier ser humano, en usted mismo, en alguna riqueza, en algún trabajo, en otra persona, usted está muriendo lentamente porque se está separando de aquel que es la vida eterna. Y saben, mis amados, el diablo tiene encadenado a miles de personas en los vicios de este mundo, en los hábitos malignos que están destruyendo su salud, su vida. Y por eso no queremos rendirle el honor y la gloria que solo Él se merece. Los ídolos y la idolatría son el resultado, escuche, son el resultado de quitar a Dios del primer lugar de tu mente. Y todos estamos expuestos a este terrible peligro. Todos, hermanos. Cuando usted no consagra realmente su vida al Señor, se expone a ser un idólatra delante del cielo, porque cambia sus afectos por las cosas visibles y deja de contemplar al invisible, que es el único Dios verdadero. Amén. Primera de Juan capítulo 5 versículo 21. Por eso el apóstol señala allí en el último versículo de este libro de Primera de Juan, vea lo que señala: hijitos, guardaos de los ídolos. Es un peligro inminente para tu vida y para mi vida. Y ya hemos visto cuáles son los peores ídolos que hoy el ser humano adora, y en especial aquellos que dicen adorar al único Dios verdadero. Hijitos míos, guardaos de los ídolos, dice el Señor. Ahora vea lo que dice Primera de Corintios 10, 14. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14. ¿De qué nos pide el apóstol que huyamos? ¿Qué dice? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. ¿Cuántos viven una vida idólatra? Viven para sus propios deseos e inclinaciones y no para hacer la voluntad del Dios eterno. ¿Qué dice el Señor allí en ese mismo capítulo, en el versículo 31? Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria del único Dios verdadero. Pregunto, cada cosa que usted hace, primero pide si es la voluntad de Dios, o la hace simplemente porque a usted le gusta y a usted le agrada, y no importa si a Dios no le agrada. Pues si lo hacemos y pensamos de esa manera, el ídolo a quien estamos adorando es nuestro yo, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, y Dios es dejado a un lado en el terreno de nuestra mente y de nuestro corazón. Y la palabra del Señor dice que aún lo que comamos, ¿saben qué dice la inspiración divina? En el libro La Temperancia dice que muchos han convertido aún el apetito en un ídolo. Destruyen sus facultades físicas y mentales por los deseos y los apetitos degradados que hemos adquirido y que hemos heredado y que hemos cultivado a través del tiempo. Y muchos, aunque saben que están enfermos y que ese tipo o estilo de vida los va a llevar a terribles consecuencias, no son capaces de dominarse a sí mismos. Son esclavos y se han convertido en esclavos de esos ídolos a los cuales se rinden cada día.
Y el apetito es uno de los ídolos más terribles que está llevando a miles a la tumba. Todos esos males se pueden prevenir con un estilo de vida saludable, con que usted someta su voluntad, su mente, sus deseos a la voluntad del único Dios verdadero. Pregunto, ¿es posible que Dios pueda hacer esa obra en tu vida y en mi vida? Muchos quieren adorar a Dios de acuerdo a su manera. Y muchos han convertido aquí los templos en una obra de teatro, en chistes, en bromas. ¿Será que a Dios se le adora y se le busca de esa manera? ¿Será que su palabra se debe resaltar de esa manera, se resalta de esa manera? No, mis amados. Mateo capítulo 15. ¿Qué pasa cuando yo no vivo esta experiencia en mi vida espiritual? Cuando yo no adoro al Señor como Él lo pide, cuando yo no le sirvo a Él, cuando yo no amo a Dios, cuando yo no le obedezco y cuando yo no me entrego realmente para ser uno con Él. ¿Qué pasa? Mateo capítulo 15 versículo 8. Escuche. Este pueblo de labios me ¿qué? De labios me honra. Venimos, cantamos, oramos. Está bien. Eso hay que hacerlo. Pero ¿qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa con mi vida delante de Dios? ¿Qué pasa con lo que Dios pide de mí? Dice, mi corazón está lejos ¿de quién? De Dios. ¿De qué sirve entonces cantar? ¿De qué sirve entonces orar? Si cada día quiero hacer lo que a mí me gusta y lo que a mí me agrada, si yo no estoy dispuesto a servir a Dios, si yo no estoy dispuesto a agradar a Dios en lo que Él me pide, entonces es allí donde aparece el segundo mandamiento. Es ahí donde el ser humano finalmente termina rindiéndose ante las imágenes de este mundo, ante los ídolos de este mundo. Es ahí donde si no servimos a Dios, serviremos a Satanás. Hermano, grábese esto. Si usted no sirve a Dios con todo su corazón, usted va a ser un instrumento de Satanás. No hay otro término. Mente desocupada, dice la inspiración divina, es taller ¿de quién? Taller del diablo. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces los que más critican son los que menos hacen? Pero si estuvieran metidos se darían cuenta cuánto toca sudar para hacer algo, para la gloria de Dios. Quiero terminar y cerrar este primer mandamiento para dar un espacio para que oremos al Señor y para que Dios nos ayude diciendo lo que dice aquí en el libro de Filipenses. Vamos allí al libro de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 versículo 17. Vea cómo lo expresa el apóstol. Hermanos míos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conduce según el ejemplo que tenéis de vosotros. Porque por ahí andan ¿cuántos? Muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún lo digo ahora llorando. A mí me duele, hermanos, cómo personas destruyen su vida espiritual a través de hábitos malsanos, a través de deseos pecaminosos. Y a mí me da tristeza cuando el apóstol Pablo dice, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún lo digo ahora llorando, que son enemigos de la cruz. ¿Por qué? El fin de los cuales será perdición. Su Dios es el vientre. Están esclavos de los apetitos. Y no solamente del vientre de los apetitos, sino que su gloria es aquello que debería avergonzarlos. Y solo piensan en lo terrenal. Hermanos, si nuestra esperanza está en el único Dios verdadero, debemos colocar a Él en primer lugar en nuestra vida. O de lo contrario, nuestra fe es vana, incierta y no verdadera. Es una fe muerta. Por eso, queridos, pidámosle al Señor y hagamos una pequeña pausa para que en este momento podamos colocar nuestro corazón en las manos del Señor y decirle, Señor, ayúdame a identificar cuál es el ídolo que estoy colocando por encima de ti. No quiero colocar otro Dios ajeno que no seas tú en mi vida.